En muchos casos sin resolver, las piezas faltantes son las que impiden llegar a una solución. Estas piezas desconocidas son las que dificultan la resolución del misterio. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas piezas parecen provenir de diferentes rompecabezas, y no se puede confiar en ninguna de ellas, complicando aún más el proceso de resolución. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Günther Stoll. La pequeña ciudad de Andhausen está ubicada a unos 125 kilómetros de la ciudad de Frankfurt. En el año 1984, esta ciudad estaba en Alemania Occidental, y en ella vivía un ingeniero alimentario llamado Günther Stoll junto a su esposa. Günther se encontraba desempleado, y en octubre de ese año, hacía un tiempo que ya venía padeciendo de forma moderada paranoia. Varias veces le comentó a su esposa sobre ellos. En teoría, ellos eran personas que estaban tras él y que le querían hacer daño. Pero su esposa sabía que Günther en realidad no estaba bien, y que esos comentarios no eran nada más que creaciones de su imaginación, y ya estaba acostumbrada a oír ese tipo de historias. La noche del 25 de octubre, cerca de las 23 horas, Günther se encontraba en su casa tranquilamente cuando de golpe gritó la siguiente expresión: "Ahora una luz amanece sobre mí". Pero esa sería la forma literal de la traducción. La expresión se utiliza cuando se entiende o descubre algo. La traducción más correcta que se podría hacer sería como "ya lo tengo, ahora lo entiendo" o simplemente "lo entiendo". Tras esta exclamación, Günther tomó una hoja de papel blanco y garabateó lo que parecían ser varias letras. Estas formaban la palabra Schotze, aunque la letra G podría ser un número también. Después de hacer esto, Günther salió apresuradamente de su casa y se dirigió a su auto, un VW Golf blanco, y condujo hasta su pub favorito ubicado en el municipio de Wilnsdorf. Allí se sentó en un banco y pidió una cerveza, la cual fue servida de inmediato. Pero antes de que Günther pudiera incluso tomar un sorbo, cayó al suelo golpeándose la cara y desmayándose. Los testigos notaron que Günther no estaba alcoholizado, tampoco parecía verse en algún estado alterado de algún tipo. Unos instantes después, Günther despertó, abandonó el lugar y se subió nuevamente a su auto. Cerca de la 1 de la mañana, llegó a Haigersilbach, el lugar donde creció. Este lugar está ubicado a unos 10 kilómetros desde el pub, y no se tarda más de 15 minutos en auto. Pero desde que dejó el pub habían pasado casi 2 horas. ¿Qué hizo o dónde estuvo ese tiempo? No se sabe. Una vez en Haigersilbach, Günther se dirigió a la casa de una anciana que conocía desde la infancia. Pero al ser la 1 de la mañana, esta mujer no le abrió la puerta y le aconsejó que fuera a dormir a la casa de sus padres. Fue una breve interacción. Günther estuvo de acuerdo con la señora y llegó a mencionar algo sobre un incidente horrible que ocurriría esa noche. Y ese extraño comentario tendría sentido no mucho tiempo después de irse de allí. Solo un par de horas después, un incidente ocurrió. Y este incidente tenía como protagonista a Günther. Alrededor de las 3 de la mañana del día 26 de octubre, 2 camioneros encontraron a 100 kilómetros de Haigersilbach, donde se lo había visto por última vez a Günther, su auto accidentado. Estaba en una zanja cerca de la autopista 45. Los camioneros vieron a una persona caminando cerca del vehículo. Esta persona estaba herida y llevaba puesta una chaqueta blanca. Los camioneros llamaron a las autoridades y volvieron al lugar donde estaba el auto. Allí encontraron a Günther. Estaba dentro del auto, desnudo y gravemente herido, pero consciente. Llegó a comentarle a los camioneros que él estaba viajando con 4 personas más en el vehículo y que se habían ido. Le preguntaron a Günther si estos hombres que se habían dado la fuga eran sus amigos.
a lo que Gunther respondió que no. Un rato después llegaron los servicios de emergencias y se llevaron a Gunther al hospital, pero debido a sus graves heridas, murió en el camino. ¿Quiénes eran estas 4 personas de las que hablaba Gunther que se habían dado a la fuga? Una de ellas había sido la persona con chaqueta blanca que habían visto los camioneros. ¿Por qué motivo Gunther estaba desnudo? Este accidente tenía algo que ver con lo que le había mencionado unas horas antes a la señora que conocía. Si estas preguntas no son suficientes en el caso de Gunther, la investigación criminal, en lugar de dar respuestas, abrió nuevas preguntas. Y esto es porque la investigación demostró que Gunther no había resultado herido en el accidente automovilístico. Al parecer, Gunther había sido atropellado por otro vehículo en otro lugar, para posteriormente ser colocado en el asiento del pasajero de su propio automóvil y conducido hasta el lugar donde fue encontrado por los camioneros. Se concluyó que cuando fue atropellado, ya se encontraba sin su ropa. Una posible explicación es que en algún momento, mientras manejaba, sufrió un ataque repentino de paranoia, y por algún motivo se quitó la ropa y se bajó de su auto. Allí fue atropellado por otro conductor, y este, asustado, lo subió al propio vehículo de Gunther y trató de hacerlo pasar por un accidente de auto. Y la persona con chaqueta blanca que vieron los camioneros en un momento sería el responsable. Si bien es una versión posible, es más probable que un conductor asustado, después de atropellar a alguien, escape y no haga tal escena. Primero porque al hacerla, correría mucho riesgo de ser visto por cualquier otro conductor. Y segundo, porque Gunther no había muerto y estaba consciente. Lo mejor hubiese sido llevarlo a un hospital. Esto si se toma en cuenta la versión del posible accidente, y teniendo en cuenta que Gunther se había quitado la ropa tras un ataque de paranoia. Para que esta versión sea posible, deberían haber ocurrido muchas cosas. Además, Gunther mencionó 4 hombres, pero ¿se puede tomar esto como un dato certero? ¿Había 4 hombres con él, o 3 de ellos eran parte de su imaginación? Otra pregunta para hacerse: ¿cuáles son las piezas de este rompecabezas que hay que juntar? El comentario hecho de Gunther sobre que esa noche iba a ocurrir un incidente horrible, ¿estaba relacionado? ¿O había sido un comentario que había hecho en un momento de paranoia también, y que había coincidido con lo que le ocurrió? Yendo al principio de este caso, cuando los hechos se vuelven extraños, ¿qué significaba lo que escribió? ¿Qué era lo que había descubierto o entendido cuando escribió eso? ¿Y esto también era una creación de su paranoia? ¿O todo está relacionado con lo ocurrido esa noche? El caso de Gunther salió en un programa de televisión alemana llamado Archivo XI sin resolver, en el año 1985. Este programa tampoco pudo ayudar a que aparecieran personas que pudieran haber visto algo la noche del 26 de octubre del año anterior que pudiera aclarar el caso. ¿Podría el caso de Gunther ser una mezcla de delirios, casualidades y una fatalidad manejada de forma muy extraña? ¿O en realidad Gunther siempre estuvo consciente de lo que ocurría, y finalmente quienes Gunther llamaba como ellos, terminaron logrando su objetivo y terminaron con su vida? Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.